Hola y sean bienvenidos nuevamente a una sección, a un segmento de UNIS TV. Esta vez tenemos en la entrevista semanal a William Salazar, quien es estudiante del cuarto año de comunicación audiovisual, pero que también tiene su propia productora y ha tenido producciones con distintas empresas en estos años que ha ejercido. William, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por interesarse en mí, en mi trabajo y por brindarme este espacio, ¿verdad?, para compartir. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en el día de hoy. Gran productora audiovisual que estás empezando y despegando tu carrera. ¿Cuál es el panorama que tú ves o cómo miras la industria audiovisual aquí en Guatemala? La industria audiovisual en Guatemala diría yo que aún está creciendo. Hay muchos factores que hacen que una industria pueda diferenciarse de otros países. Por ejemplo, aquí en Guatemala quizás solo hay como tres o quizás cuatro productoras que de verdad pueden competir a un nivel extranjero. De ahí, en la industria en general, diría yo que el factor que más diferencia es que aquí en Guatemala no existe una ley de cine. ¿Qué provoca eso? Que los guatemaltecos no tengamos una forma de proteger nuestro trabajo creativo. El mayor ejemplo, o el que siempre uso yo, es la película Ishkanul. No sé si la conoces. Sí, sí. Él es una película guatemalteca, de un director guatemalteco, y la mayoría de las personas que trabajaron son guatemaltecos. Pero ¿qué pasa? Que fuera de Guatemala es presentada como una película francesa, porque en Guatemala no existe ninguna ley que los obligue a ellos a decir que es una película guatemalteca. Entonces, eso repercute de manera directa, diría yo, en la industria, en la promoción de nuestro propio trabajo, cosa que en otros países no sucede, en otras industrias no sucede. Comprendo. ¿Y cómo empezaste tú en el mundo audiovisual? ¿Cómo empezaste con este camino? Pues mira, yo a trabajar como tal empecé en el segundo año de la universidad. El primer año yo traté de dedicarlo como a poder como destacar de mis compañeros, como aprender cosas puntuales que marcaran la diferencia en eso. Entonces lo logré y en segundo año me llegó un correo en el que me invitaban a pasar por un proceso de una entrevista, de grabar como un video para mostrarles yo también como mi nivel y como presentarme yo. Y les gustó a las autoridades y gracias a Dios me ofrecieron trabajo en la universidad. Ya llevo aproximadamente unos 3 años con ellos, en la que hago cobertura de eventos como fotografía, video, a veces cosas más sencillas, otras más complicadas como el welcoming, que me tocó estar ahí como casi 6 horas bajo el sol y cosas así. Ujú. Comprendo. ¿Cómo compaginas el trabajo con el estudio? Pues fíjate que eso cada año se ha vuelto un poco más complicado, porque en los primeros años, como no tenía tanta carga, podía como irme más por trabajar más. Incluso a veces como que cobraba un poquito menos, si se podría decir así, con tal de conseguir el trabajo. Luego, conforme he ido creciendo de año, subiendo de año, pues las tareas son cada vez más difíciles, más cargadas. Hay algunas producciones que nos tardamos como 3 días en grabación, sin contar preproducción y postproducción. Y eso para cada clase, entonces sí, ya se vuelve muchísimo más cargado. Por lo mismo, como que he ido tratando de bajarle un poco al trabajo, porque sí me quiero enfocar en verdad en la universidad. Porque al final de cuentas, cuando me gradúe, va a ser como mi carta de presentación hacia la industria. ¿Y cómo fueron tus primeros trabajos en esta industria audiovisual? ¿Cómo veías tú los primeros pasos que tuviste con las primeras producciones, con los primeros productos? Pues los primeros trabajos, el primer trabajo que tuve como tal fue una transmisión en vivo que hice aquí en la universidad. Eso me abrió las puertas porque fue como una transmisión en vivo que otros estudiantes no habían podido lograr. Entonces eso me abrió las puertas, como que se corrió la voz, por así decirlo. Luego de eso, como ya era yo un proveedor de la universidad, me acerqué a la biblioteca y les ofrecí mis servicios. Esa vez sí me tocó cobrar muy bajo, la verdad, para lo que en realidad vale el trabajo que hice. Pero eran como mis primeros trabajos, entonces como que lo dejé pasar. Y eso de cobrar menos no daña la industria audiovisual, digamos, para saber que tu trabajo valía más. No, la verdad es que sí, la afecta de manera directa, la afecta muchísimo, porque si al final de cuentas todos hacemos lo mismo, el trabajo poco a poco va a valer menos y ya no vamos a tener como de verdad exigir lo que merece, ¿verdad? Y si lo daña, entonces,
¿Por qué lo hacías? Pues tal vez hoy en día no sé si lo volvería a hacer, pero en ese tiempo yo lo miraba como, para mí todas las personas deben picar piedra en algún punto de su vida. Entonces yo en ese tiempo lo vi como mi tiempo de picar piedra, como de cobrar menos ahorita, pero porque apenas estoy empezando, entonces así era como lo vi yo. ¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Cuáles son tus aspiraciones para el tiempo que viene? Pues mira, mis metas a futuro cambian, la verdad, cambian cada día casi que, porque cada vez que aprendo más cosas de la industria me voy interesando por otras cosas o descubro nuevas especializaciones. Hay ciertas metas que sí diría yo que son fijas, por ejemplo, mi propia productora audiovisual, estoy seguro de que sí o sí, aunque esté en otro país o lo que sea, sí la quiero tener mi productora audiovisual. De ahí hay otras metas que van cambiando como la especialización que yo quiero como si especializarme como en ser un operador de cámara experto así en todo lo técnico o especializarme en la dirección de fotografía. Pero la dirección de fotografía sí lleva muchísimos años y muchísima práctica para poder aprenderlo. Entonces yo diría que esa es mi meta como fija y las demás van cambiando, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Unis TV. ¿Algo que quisieras agregar? Pues tal vez solo que abran la mente a las producciones guatemaltecas, porque muchas veces, tanto por nuestra cultura o por la forma en que todos estos años han pasado, le hacemos como el feo a las producciones nacionales. Pero no, la verdad es que hay muchísimo talento aquí en Guatemala. Son pocas las personas que se dedican a hacer cine de verdad, que vale la pena. Pero, pero los invito a eso, a que apoyen el talento guatemalteco. Bueno, muchísimas gracias entonces, William, por acompañarnos en este segmento de Unis TV, por acompañarnos en la entrevista y nos veremos en una nueva emisión. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo.